Bueno, muy buenos días a todos los asistentes y a toda la comunidad educativa que nos acompaña el día de hoy. Bienvenidos a este espacio de la Academia de Innovación Educativa de Microsoft y de Critartega Educación. Es un espacio donde vamos a hablar sobre el uso de Microsoft Teams en el entorno de la educación híbrida. Vamos a esperar alrededor de unos 5 minutos mientras se conectan los demás participantes. Ya nos vemos entonces. Bueno, nuevamente muy buenos días a todos los asistentes, a toda la comunidad educativa que nos acompaña el día de hoy. Bienvenidos a este espacio de la Academia de Innovación Educativa de Microsoft y Critartega Educación. Es un espacio donde vamos a hablar sobre el uso de Microsoft Teams en los entornos de educación híbrida. Queremos en este momento invitarlos a cada uno de ustedes a que nos ayuden a compartir el enlace de asistencia a este espacio para que más docentes se puedan unir. Ya en estos momentos, por allí en el chat, mi compañero Juan José Jiménez nos dejará el link del enlace al evento del día de hoy para que ustedes nos ayuden a compartir y a difundir este espacio para que pues más docentes puedan participar. Y bueno, también nos comentan aquí desde interno mencionarles pues que tenemos teniendo en cuenta pues la baja participación, es muy probable que tengamos que reprogramar la sesión. Vamos a esperar si logramos cumplir con una meta de participantes y dependiendo de esto pues tendremos de pronto que reprogramar nuestra sesión del día de hoy. Queremos invitarlos a que nos ayuden a compartir ese enlace para que más docentes se puedan conectar.
De nuevo queremos darle las gracias a todas las personas que ya se encuentran conectadas. Muchas gracias por su participación y por su puntualidad como tal para ingresar a este espacio. Como ya lo mencionó Milton hace un momento, teniendo en cuenta pues, que hasta el momento pues, tenemos solamente la asistencia de 7 participantes, es posible que sea necesario reprogramar esta sesión. David, ya que estás conectado, me gustaría pues, saber si podemos conversar para ver las opciones y poder reprogramar como tal esta sesión. Juanjo, buenos días. ¿Cómo estás, David? Bien, bien, Juan. Pues se hizo el acompañamiento que se ha hecho. 40 minutos antes de la sesión se les envía que falta menos de 40 minutos y no tenemos, digamos así, mucha. 8 ya tenemos. Eh, pues, ¿qué pasa para esta época? Ya los docentes, digámoslo así, están algunos en vacaciones. Y digamos, si posponemos para la siguiente semana, pues va a ser inclusive más difícil en el tema de los docentes, ya que algunos salen a unos turnos. Y empezando enero, pues digámoslo así, hasta que empiece el periodo académico, ya quedaría más difícil porque nosotros empezamos el periodo académico 2022-01 con unas capacitaciones generales a todos. Sí. Entonces, pues no sé si la podemos mantener. De todas formas, esto queda en el aula virtual de uso de apropiación de las TIC disponible para todos los docentes que lo consulten en cualquier momento. Y ya pues nos falta una sesión de 4 de lo que viene siendo la Academia de Innovación Educativa, que en este caso está dirigido a los docentes nada más. Pero sí, Sí, ya como David, ustedes decían. entiendo completamente pues, lo que me comentas. Efectivamente, pues sabemos de que ya por el cierre como tal de año se ha venido pues presentando esto. Si les parece bien, podemos esperar un minuto más para ver cuántos asistentes logran ingresar. Realmente, pues de nuestra parte podríamos y cuentan con toda la disposición para realizar este espacio, pero como saben, pues también tenemos unos requerimientos mínimos en cuanto a participación, porque pues esto es un convenio como tal con Microsoft. Entonces, pues hacer un taller con un mínimo de 10 participantes realmente eh, para nosotros como tal presentar esta participación, pues digamos que ya implica pues mirar eh, informes adicionales como tal. Entonces, pues en este caso, si quieres, y pues nuevamente agradeciendo a todos por su puntualidad, esperemos un minuto más para ver cuántos asistentes logramos tener. Y si es el caso, pues entonces ya podemos conversar, si no llegamos a cumplir pues con más participantes, conversar para enero y mirar pues qué otras opciones podemos encontrar. Si te parece bien, David. Listo, Juan.
Bueno, muy buenos días nuevamente a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos pues a este espacio de la Academia de Innovación Educativa de Microsoft y Agritech Educación. Recordemos que este es un espacio que llega a ustedes gracias a estas dos entidades y el día de hoy pues tenemos un nuevo espacio donde vamos a hablar sobre lo que es Microsoft Teams en la educación híbrida. El día de hoy tenemos el gusto de acompañarlos desde el equipo de Agritech Educación. Allí en el chat van a encontrar a mi compañero Jorge López. Él se encuentra por medio del perfil de Peter Parker y también estará por acá en el chat mi compañero Juan José Jiménez. ¿Listos? Vamos a estar entonces todas las personas conectadas. Aquí desde el micrófono les habla Milton Maecha, diseñador de experiencias pedagógicas. Todos los tres somos parte del equipo de Agritech Educación y pues vamos a estar muy dispuestos a apoyarlos y a resolver todas sus dudas, preguntas, inquietudes o comentarios que ustedes tengan durante el espacio del día de hoy. Recuerden entonces, desde el chat va a estar mi compañero Jorge López por medio del perfil de Peter Parker, Juan José Jiménez desde su propio perfil y estoy yo también desde el perfil de Juan José, si no estoy mal, mi nombre es Milton Maecha. El día de hoy tenemos un espacio para ustedes denominado Diseño de Experiencias de Aprendizaje para Escenarios de Educación Híbrida. El objetivo del espacio del día de hoy va a ser identificar las características de enfoques disruptivos como son el aula invertida y las narrativas transmedia para poder potenciar el diseño de experiencias de aprendizaje en escenarios de educación híbrida. ¿Cuál va a ser la ruta que vamos a seguir el día de hoy? Vamos a tener una ruta de 6 momentos. El primer momento va a ser ¿qué es la educación híbrida? Un segundo momento sobre cuáles son esos pilares de la educación híbrida. Un tercer momento sobre qué caracteriza a los ambientes híbridos de aprendizaje. Un cuarto momento sobre cómo diseñar experiencias de aprendizaje para escenarios de educación híbrida. Luego llegaremos a un quinto momento en donde hablaremos de un caso resuelto, un ejemplo que queremos mostrarles sobre el uso de algunas herramientas de Microsoft y Office 365 en el desarrollo de una experiencia en un entorno híbrido de educación. Y por último llegaremos a un espacio de dudas, preguntas, inquietudes o comentarios. Recuerden que ustedes a lo largo de la experiencia van a poder dejar allí en el chat todas sus dudas, preguntas, inquietudes, comentarios y todo lo que nos quieran dejar allí por medio del chat. Recuerden que va a estar mi compañero Juan José Jiménez y en el chat va a estar mi compañero Jorge López, muy dispuestos a ir respondiendo todas sus dudas, preguntas, inquietudes y comentarios allí por medio del chat. Y también por mi lado estaré yo también revisando en algunos momentos el chat para poder ir respondiendo algunas de esas preguntas aquí por medio del micrófono. También quiero recordarles algunas reglas dentro del encuentro. Recuerden que tenemos dos reglas muy simples. La primera es, recuerden que ustedes van a poder escribir todas sus dudas, preguntas, inquietudes o comentarios que tengan en el espacio del día de hoy que están relacionadas con las temáticas que les vamos a presentar. Y adicional, recordarles que vamos a tener un formulario de asistencia para que ustedes reciban un certificado de parte de Microsoft y Agritech Educación por la asistencia a estos espacios. Recordarles que este formulario será liberado finalizando el espacio del día de hoy, entonces siendo aproximadamente las 12 del mediodía, compartiremos por medio del chat este formulario y de esta manera pues los invitaremos a ustedes también para que se registren en él con el objetivo de que puedan recibir ese certificado de parte de Microsoft y Agritech Educación por la asistencia a estos espacios. ¿Listos? Regálenme un momento, voy a abrir este video para poder compartirles nuestro primer elemento del contexto de esta experiencia. Queridos estudiantes, hoy nos tocó a todos, uno de esos
Queridos estudiantes, hoy les tocó, nos tocó a todos, uno de esos momentos importantes en nuestra historia, uno de esos momentos de los cuales está hecha la historia. Hace ya varios días las escuelas están cerradas, no podemos ir, no pueden asistir a sus clases en sus aulas, ni jugar en sus recreos, ni conversar con sus docentes. Desde esta reclusión obligatoria, muchas de sus escuelas tomaron la heroica iniciativa de dar el primer paso, y un día para el otro se predispusieron para desterrar y reinventar una lógica escolar presencial que tiene más de 200 años de experiencia, y empezar otra vez de cero. Profesores, maestros y educadores de todo tipo, en algunos casos con nula experiencia en enseñanza digital, llevaron sus clases a la nube, rediseñaron sus propuestas, y hoy ya organizan sesiones de teleconferencias para darles clases a sus estudiantes. Sus docentes están explorando nuevos y desafiantes recursos para comunicarse, generar aprendizajes junto a ustedes, sus mentes, cuerpos y almas. Y lo hicieron. Atravesaron la espesa niebla de la inexperiencia para llegar hasta ustedes y transmitirles algo de tranquilidad. Y por supuesto tenderles esa mano que sella a fuego el pacto que jura que la relación entre un maestro y su estudiante nunca, nunca, nunca puede quedar en suspenso. Como docentes, como educadores, el pedido que les hacemos es que sean nuestros socios y protagonistas en la tarea de mantener las escuelas abiertas. No los edificios, sino las escuelas. La idea de la escuela, el proyecto de la escuela, el sueño de la escuela. Queridos estudiantes, despiértense temprano a la mañana. Lávense bien la cara y dispónganse para aprender con nosotros. Hagan sus tareas, contesten los mensajes, cumplan con las fechas, estén presentes en sus teleconferencias, hagan las evaluaciones y lean los textos. Pregunten lo que no entiendan, hagan propuestas, hagan propuestas, hagan propuestas. No estábamos preparados como hubiéramos querido para una situación como esta, por lo que muchas de las cosas que les propongamos hacer quizás no salgan tan bien, o tengan errores técnicos, humanos, logísticos, de todo tipo. Estamos dando lo mejor que tenemos, pero estamos seguros de que no podemos hacerlo solos. Necesitamos de ustedes, nuestros estudiantes, para que a lo largo y ancho del mundo también se arremanguen y nos ayuden a plantar las semillas de una nueva escuela que necesitamos para un nuevo mundo. Este mundo que hoy nos toca. Queremos saber, necesitamos saber que vamos a poder contar con ustedes, con su paciencia, con su colaboración, con su amor, si vamos a querer superar juntos esto. Necesitamos saber que sienten lo mismo que nosotros cuando decimos que esto que nos toca nos puede sacar muchas cosas, privar de muchas cosas, pero que la escuela no se negocia. Queridos estudiantes, dentro de muchos, muchos años, cuando todo esto haya sido casi un antiguo paréntesis en nuestra historia, algún niño, al que probablemente todavía no le haya tocado nada, quizás les pregunte, ¿qué estaban haciendo durante aquel extraño 2020, cuando fue todo el fenómeno del coronavirus? Y cuando llegue ese momento, queremos que con todo el orgullo del mundo acumulado en el pecho puedan decir, yo fui estudiante y ayudé a mantener la escuela abierta. Lo hice porque eso fue lo que me tocó. Bueno, y partiendo de este pequeño video tan inspirador y tan centrado en la temática que estamos hablando el día de hoy, queremos invitarlos a que ustedes nos ayuden participando
en una pregunta en menti.com y la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los principales obstáculos para diseñar experiencias de aprendizaje en escenarios de educación híbrida? Recuerden, ¿cuáles son los principales obstáculos para diseñar experiencias de aprendizaje en escenarios de educación híbrida? Para poder darle, digamos que respuesta a esta pregunta, queremos invitarlos a que ustedes ingresen allí a www.menti.com, abran una pestaña nueva a sus navegadores, escriban menti.com y utilicen el código que les voy a dejar en pantalla, el código 21 29 3920. Recuerden, ingresan a www.menti.com, en el espacio donde les solicita ingresar un código, van a colocar el código 21 29 3920. Recuerden, 21 29 3920. Recuerden, entonces con esta pregunta, con este código, ustedes van a poder ingresar allí a www.menti.com. Recuerden, el código es 21 29 39 20 y la pregunta es, ¿cuáles son los principales obstáculos para poder diseñar experiencias de aprendizaje en escenarios de educación híbrida? Bueno, tenemos por acá entonces la falta de conocimiento, inexperiencia, el desconocimiento, la falta de desmotivación, el dinamismo, el desánimo, la conexión a internet, el manejo de herramientas, la experiencia, la costumbre, la alfabetización digital, el agotamiento y se hacen énfasis en un poco en las palabras o en los obstáculos del tiempo y el desconocimiento, ¿no? Podemos empezar a ver que son obstáculos que obviamente debemos empezar a abordar ya para que empecemos nosotros también a centrarnos un poco en este nuevo modelo de educación híbrido. Debemos empezar a manejar un poco mejor las herramientas digitales, a jugar un poco más con esa falta del desconocimiento, ¿no? Empezar a manejar algunas herramientas, conocer qué tipo de herramientas y para qué nos pueden servir cada una de ellas. Y pues también el día de hoy la idea es esa, ¿no? Mostrarles un poco cómo desde Microsoft y desde Office 365 podemos usar algunas herramientas para jugar con este tipo de experiencias en el aula en los entornos de educación híbrida. ¿Listos? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a abordar un poco este concepto de la educación híbrida desde dos metodologías interesantes que ya más adelante veremos cuáles son y finalizaremos con un pequeño caso resuelto con el uso de algunas herramientas de Microsoft y de Office 365. Recuerden que también finalizando el espacio ustedes van a recibir allí por medio del chat algunos recursos que les van a servir a ustedes como pequeños videotutoriales para poder abordar la temática de abordar escenarios de educación híbrida desde Office 365 y desde Microsoft. Bueno, y vamos entonces en temática, vamos a entrar en temática y vamos a abordar en primer lugar qué es la educación híbrida. ¿Listos? Entonces, pues cuando empezamos a hablar de lo que es educación híbrida, empezamos a hablar de algunos antecedentes, ¿no? Esto pues antes, cuando hablamos de educación híbrida, pues la educación remota de emergencia, recordemos que surgió como una respuesta al cierre de los colegios y de las universidades y como una de esas medidas de emergencia sanitaria mundial. Y su objetivo nunca fue pues de crear un ecosistema educativo robusto, sino fue proporcionar pues acceso temporal a la educación, ¿listos? Que volverá pues a ser presencial o volvió a ser presencial un poco en estos días, una vez empezó a disminuir un poco ese estado de emergencia sanitario, ¿no? Y durante pues el cierre de las escuelas fue un modelo que se implementó. Ya cuando empezamos a hablar de educación híbrida, pues con esa reapertura de los colegios y de las universidades, pues fue pertinente la adopción de nuevos modelos de educación híbrida que articulen ese aprendizaje presencial y remoto mediante, bueno, que sea mediado por la tecnología en función de esas condiciones de cada comunidad, ¿no?
¿Y qué implica esto? Pues esto implica una transformación pedagógica digital de todos los sistemas pues, educativos, y también necesitamos impulsar una educación con mayor calidad, inclusión y flexibilidad. ¿Listos? Entonces aquí empezamos a hablar también de algunos antecedentes de cuando empezamos a hablar de la era digital. Empezamos a hablar de una revolución digital del siglo XXI, pues que parte pues en primer lugar de una revolución mental, ¿no? Nosotros pensamos que de pronto esta revolución del siglo XXI es una revolución tecnológica, pero pues tenemos que también tener en cuenta que esa revolución tecnológica vino primero de una revolución mental, que de allí parte a esa revolución tecnológica, ¿no? Y aquí hay una premisa muy interesante, y es: el hombre nuevo no es aquel que ha sido producido por el smartphone, sino el que ha inventado el smartphone. Entonces debemos empezar a jugar con esta parte de la nueva era digital. Aquí volvemos a hablar de los antecedentes, como les venía diciendo. Entonces teníamos el cierre de los colegios, donde empezamos la parte de la educación remota de emergencia. Hubo un momento donde empezamos a ver el inicio de la reapertura escolar y universitaria, y desde allí es donde los colegios y las universidades completamente empezaron a implementar el modelo de educación híbrida. ¿Listos? Y desde allí es donde venimos a hablar de que es necesaria una transformación pedagógica y digital. Ya en este momento, pues hablando de el blended learning, empezamos a ver que el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación y el surgimiento tanto del Internet y de la web empezaron a promover el nacimiento de los e-learning, o lo que llamaríamos normalmente ese aprendizaje en línea, y así como su evolución, que es el blended learning, que lo que hace es combinar ese sistema de enseñanza tradicional presencial con ese aprendizaje en línea, ¿no? Y pues la educación híbrida tiene como origen ese blended learning, y sin embargo pues todo esto trasciende un poco allí su alcance, porque no se limita pues a la complementariedad entre esas modalidades, la modalidad presencial y la virtual, sino que la idea de la educación híbrida es articular de manera inseparable estas dos modalidades. Y todo esto con el objetivo de crear pues, modelos educativos que sean flexibles, que integren la tecnología en los escenarios de educación, que sean potenciados por el diseño de experiencias de aprendizaje que sean memorables y que respondan pues, a los intereses y a las necesidades de nuestros estudiantes, pues en este caso pues, del siglo XXI, ¿no? La idea es que podamos así mismo también empezar a integrar lo que llamaríamos la tecnología en nuestra educación, empezar a mirar como qué dispositivos, qué plataformas tecnológicas podemos empezar a involucrar en el desarrollo de nuestras actividades. ¿Entonces? Y bueno, antes de continuar con esta diapositiva, también quiero contarles pues un poco que en nuestro país pues el sistema educativo pues ha empezado a implementar el modelo de educación híbrida de manera sorpresiva, ¿no? Y todo esto ocurrió pues tras la apertura paulatina tanto de los colegios y las universidades. Y pues este dicho modelo se empieza a manifestar de dos formas dentro de los ambientes de aprendizaje. ¿Cuáles son esas dos formas? Las dos formas en las que se ha manifestado la educación híbrida. El primero es la alternancia escolar y universitaria. Este es un espacio donde las experiencias de enseñanza y aprendizaje se empiezan a realizar de forma un poco alterna, ¿no? Y el grupo pues, de estudiantes en su totalidad en algunas ocasiones asiste a clases presenciales y en otras participa en ellas de forma virtual. ¿Listos? Ese es el modelo de alternancia. Por otro lado, también la educación híbrida se ha manifestado en un modelo llamado simultaneidad escolar o simultaneidad universitaria. Y allí, pues las experiencias de enseñanza-aprendizaje se desarrollan de manera simultánea para un grupo de estudiantes que asiste de manera presencial y otro que participa de manera virtual. Digamos que el modelo de alternancia escolar ha sido un poco más, el modelo de alternancia ha sido un poco más implementado en la escuela, en los colegios, pero el modelo de simultaneidad ha sido un poco más aplicado en las universidades, ¿no? Nosotros como docentes hemos tenido ese reto de poder transmitir el conocimiento o nuestras experiencias de aprendizaje partiendo de un grupo de estudiantes presencial y al mismo tiempo desde la virtualidad por medio de plataformas que nos permiten pues hacer esta gestión, ¿no?
Y entonces, dentro de lo que llamamos también pues, educación híbrida, tenemos esos 4 elementos que estamos viendo en pantalla. Nosotros debemos reconocer pues, esos saberes, pues eso es uno de los retos que tenemos acá como docentes. Debemos reconocer los saberes que han desarrollado pues, los estudiantes durante esta educación remota de emergencia, ¿no? La idea no es hacer borrón y cuenta nueva, sino no hagamos eso, ¿no? No hagamos borrón y cuenta nueva de lo que pasó, sino cojamos de pronto también o hacémonos en esos aprendizajes, en esas herramientas que usamos en la virtualidad y empecemos a hacer una, involucrarlos o a hacer una especie de llamémoslo como una articulación que sea de manera inseparable entre lo que aprendieron los estudiantes y lo que queremos empezar a enseñarles desde la presencialidad, ¿no? También recordemos que el aprendizaje autónomo virtual fue algo interesante donde los estudiantes pues tienen esa posibilidad de decidir sobre el lugar, sobre los tiempos, sobre la metodología y sobre los ritmos de aprendizaje de cada uno de ellos. Algo también importante dentro de la educación híbrida es la parte de la asesoría y del acompañamiento presencial, donde los docentes son esas guías en la construcción de ese conocimiento de los estudiantes, ¿no? Y algo súper importante que siempre lo vamos a mencionar en este taller es la parte de la articulación entre esas dos modalidades, la modalidad presencial y la modalidad virtual. La idea es de esta manera pues vamos a poder trascender en la complementariedad entre esas dos modalidades, que es la presencialidad y la virtualidad. Bueno, antes también de hablar un poco de esta pantalla que tenemos aquí, es hablar de unos modelos de implementación de lo que llamaríamos la educación híbrida. Para esto, pues, tenemos a Michael B. Horn. Él propone, pues, una variedad de modelos para poder implementar la educación híbrida. ¿Qué modalidades tenemos? Tenemos las que tenemos en pantalla, rotación de estación, rotación de laboratorios, rotación individual, la clase invertida o semipresencial, el modelo flexible, el modelo a la carta y el modelo virtual enriquecido. Vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. En pantalla en este momento tenemos seleccionado lo que llamaríamos el modelo rotación de estación. Este modelo es un modelo en el cual los estudiantes van rotando a través de diferentes experiencias en un horario fijo, donde al menos una de estas dos, digamos estas dos o estas dos personas, o estos dos grupos, en medida pues está en línea, ¿no? Y de este modo, pues el aforo de las aulas se reduce a un 50% en el caso de que sea necesario. Por otro lado tenemos el modelo rotación de laboratorios y este es un espacio donde los estudiantes se dividen en dos grupos. Un grupo vive una experiencia y el otro vive de una experiencia presencial y el otro vive una experiencia, virtual y el otro vive una experiencia teórica. Y posteriormente se empiezan a intercambiar. Entonces digamos que lo que se hace allí, digamos partiendo desde un ejemplo, son esas clases de pronto de educación física en las que generalmente pues hay una parte práctica y una parte teórica. Entonces lo que podríamos hacer allí es, en una de las partes podemos saber la teoría de un deporte y sus reglas, que es muy importante como jugarlo también. Y en otra parte, que es la experiencia práctica, ya podemos empezar a jugar básquetbol, a ver como ya la parte práctica, ¿no? Entonces en una semana pues un grupo de alumnos va a tomar, o un grupo de estudiantes va a aprender las reglas del básquetbol y el otro pues debe estar jugando y luego se intercambian estos dos para poder tener pues la misma información. Por otro lado tenemos lo que llamaríamos la rotación individual. Allí pues la idea es que cada estudiante pues trabaja solo y tiene su horario que puede estar determinado por el docente o por algún algoritmo de alguna aplicación que usemos y el estudiante pues no tiene que rotar por todas las estaciones, solo las requeridas de su ruta personalizada. Un ejemplo, ¿cuál podría ser? Si es un estudiante que realiza pues un curso de pronto de electromecánica, pues puede optar solamente por las áreas que tienen que ver con electricidad y de esta manera pues el estudiante puede personalizar su propio proceso de aprendizaje con el método pues que sea un poco más autónomo para ellos mismos. Por otro lado tenemos lo que llamaríamos la clase invertida o semipresencial. Y cuando hablamos de este modelo, pues la idea es que el estudiante pues aprende de forma autónoma en casa, mediante algunas investigaciones, lecturas, videos o hasta ejercicios prácticos, donde él aplica sus conocimientos por medio del desarrollo de proyectos y la asesoría y el acompañamiento de los docentes. Por otro lado, tenemos lo que llamaríamos el modelo flexible y cuando hablamos de este modelo flexible,
pues el cuerpo docente lo que hace es proveer un apoyo e instrucción en un horario flexible, o lo podríamos llamar también allí bajo demanda, mientras pues el estudiante pues avanza a su propio ritmo en un plan curricular en una plataforma en línea. Entonces es un espacio donde los docentes, perdón, donde los estudiantes van a estar pues en una plataforma aprendiendo, y los docentes van a ir siendo como ese acompañante en ese proceso de aprendizaje autónomo de los estudiantes. Tenemos este que se llama también a la carta, y este modelo es un modelo en el cual el estudiante pues puede tomar un curso con un docente en línea, pues además de su misma o de su propia carga académica, y algunas instituciones de formación usan esta modalidad cuando no pueden proveer a los estudiantes de ciertas materias especiales o algunas opciones de contenido académico. Por último, tenemos lo que llamaríamos el modelo virtual enriquecido. Este pues se usa como una alternativa a la formación de tiempo completo. Allí los estudiantes van a poder completar la mayor parte de la carga académica en línea, pero pues deben cumplir con un número pues determinado de horas de aprendizaje cara a cara con un profesor. Y no se requieren pues que los encuentros sean diarios, ¿no? Yo puedo reunirme con los estudiantes cada semana, cada 2 semanas, y de esta manera ir como haciendo un seguimiento al aprendizaje de cada uno de ellos. Bueno, más adelante vamos a retomar un poco esos modelos. Ahora vámonos con esta pregunta, y es: ¿cuáles son esos pilares fundamentales de la educación híbrida? Tenemos 4 pilares fundamentales. Entonces, en primer lugar, tenemos lo que llamaríamos las nuevas pedagogías y competencias. Cuando empezamos a hablar de las nuevas pedagogías y de las competencias, tenemos que tener claro que para poder implementar lo que es un modelo de educación híbrida es súper necesario repensar esos universos pedagógicos y metodológicos a partir de los cuales vamos a empezar a diseñar y a desarrollar estas experiencias de aprendizaje que vamos a tener con nuestros estudiantes. Y debemos tener presente que los docentes se van a enfrentar pues al reto de despertar esa atención o de captar esa atención de nuestros estudiantes de una manera que sea memorable y que sea significativa. Y pues en ambientes híbridos de aprendizaje en los que existen pues otras personas, existen también otras marcas y otras instituciones que están demandando la atención a través de diferentes medios no convencionales. Tengamos también en cuenta que nuestro estudiante, cuando estamos de pronto en un entorno híbrido de educación, posiblemente está en su casa, tiene su celular al lado con WhatsApp, tiene de pronto música, está escuchando música, está escuchando de pronto a su mamá hablar, y pues todos estos elementos son distracciones o llamémoslo ruido dentro de esa comunicación que queremos tener con nuestros estudiantes. Y nosotros como docentes debemos empezar a enfrentarnos de manera creativa con estos elementos. Por ello, es súper esencial pues partir de propuestas que sean innovadoras, que permitan pues a los docentes conocer a los estudiantes del día de hoy con esa intención de motivarlos a entender un poco ese mundo, de empezar a desarrollar nuevas competencias, nuevas habilidades, pues que también les permitan a los estudiantes y a las personas que participan en ese mismo proceso de aprendizaje construir conocimiento y proponer futuros posibles desde los escenarios de educación híbrida. ¿Listos? La idea también es que reconozcamos que los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje nos pusieron en evidencia la necesidad de empezar a fomentar ese autoaprendizaje, ¿no? Debemos despertar esa motivación que podríamos llamar intrínseca y extrínseca, de desarrollar allí habilidades en el uso del tiempo libre para poder empezar a propiciar ese aprendizaje autónomo que sea fuera del aula tradicional, ¿no? Y de esta manera empezar a potenciar un poco esas competencias digitales por parte tanto de los estudiantes y de los docentes. También hay algo interesante que para poder, digamos que crear experiencias que sean memorables y que sean significativas para nuestros estudiantes, debemos realizar un proceso empático con ellos y conocer qué les gusta hacer, qué no les gusta, cómo podrían mejorar los contenidos, qué tipos de series ven, y de esta manera podemos tener un lenguaje un poco más cercano hacia ellos. ¿Listos? Por otro lado, hablamos de la transformación de los roles del docente y del mismo estudiante, ¿no? Entonces, empecemos a hablar un poco de esta temática, y pues hablemos desde la enseñanza remota de la emergencia y de los mismos escenarios de educación híbrida. Nos han mostrado esa doble moral, ¿no? Sino esa doble tarea complementaria que tenemos los docentes. ¿Cuál es esa doble tarea complementaria?
la tarea de aprender permanentemente y la tarea de educar a quienes desean aprender. Y de acuerdo con esto, pues el papel de los docentes bajo ese modelo híbrido de educación se despliega en 3 roles. ¿Cuáles son esos 3 roles? El primer rol es el rol del diseñador. Allí, pues la idea es que los docentes empiecen a diseñar experiencias que sean memorables para los estudiantes, son experiencias de aprendizaje que articulen la modalidad presencial y la modalidad virtual, y todo esto pues con la intención de empezar a promover los aprendizajes del siglo XXI en nuestros estudiantes. Pues todo esto también lo podemos empezar a ver con el objetivo de formar a nuestros estudiantes y a nuestros docentes en el uso de plataformas y herramientas digitales de enseñanza y aprendizaje, pues de manera virtual, y empezar a conocer y a aplicar todas esas metodologías que son innovadoras y que nos permiten articular la tecnología en escenarios híbridos de educación, ¿no? Y también es súper importante en el rol del diseñador que creemos experiencias de aprendizaje donde los estudiantes puedan crear y puedan participar de los mismos. Ese es el primer rol, recordemos, el rol del diseñador. Por otro lado tenemos el rol del facilitador. Cuando hablamos del rol del facilitador, allí es un espacio en donde los docentes van a también, pues el docente también es un facilitador de experiencias de aprendizaje, por lo que es importante empezar a generar empatía con los estudiantes, conocer allí sus gustos, conocer sus intereses, conocer sus talentos, y todo esto para poder comprender esas metodologías que nos pueden servir en el aula y esos recursos tanto análogos o tecnológicos que podemos implementar en el mismo. ¿Listos? Y todo esto pues lo hacemos con esa intención de que respondan a las necesidades de los ambientes híbridos de aprendizaje y empiecen a promover esa construcción de contenido. Por otro lado tenemos también el tercer rol del docente y es el rol del evaluador formativo. La idea es que los docentes de esa misma manera empiecen a acompañar y empiecen a evaluar permanentemente ese proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y la idea es que pues debemos trascender ese concepto de medición que tenemos relacionado exclusivamente con la calificación y permitamos la retroalimentación entre los docentes y de los estudiantes para poder construir conjuntamente conocimiento. Entonces debemos dejar de pensar en una evaluación que sea solo la calificación, sino que pensemos un poco más en la misma retroalimentación en ambos sentidos, ¿no? Desde el estudiante hacia los docentes y del docente hacia los estudiantes. Y para esto es súper importante que los docentes conozcan herramientas que sean, bueno, herramientas digitales para esa recolección de datos y de evidencias. Entonces ahí es donde empezamos a ver cómo ese juego entre lo que llamamos el uso de dispositivos tecnológicos y de plataformas tecnológicas que nos permitan generar esta información. Y ahora, en cuanto pues al rol de los estudiantes en los escenarios híbridos de educación, es mucho más autónomo. La idea es permitirles decidir sobre el lugar, sobre los tiempos, sobre esa metodología y hasta los mismos ritmos de aprendizaje, y pues todo esto les va a brindar esa posibilidad de empezar a participar y de ser protagonistas de sus propios procesos de formación profesional. Volvamos a retomar para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿cuál es ese rol? Bueno, ¿cuáles son los 3 roles del docente en este modelo híbrido de educación? Me gustaría que allí por medio del chat me lo recordaran. ¿Cuáles son esos 3 roles del docente en este nuevo modelo híbrido de educación? Listo, ya por acá Horacio nos da el primer rol, el rol del diseñador. Entonces, teniendo en cuenta el rol del diseñador, recordemos que como docentes vamos a diseñar experiencias memorables de aprendizaje que articulen la presencialidad y la virtualidad. ¿Listos? Por aquí nos comparte Héctor Manuel los 3 roles. Vamos con el segundo. Recordemos que es el rol del facilitador. La idea es que el rol del facilitador es el espacio en el cual el docente se vuelve un facilitador de experiencias de aprendizaje, y es súper importante pues, hacer un proceso empático con nuestros estudiantes para conocer sus gustos, intereses y saber pues, qué metodologías y qué recursos tanto análogos y tecnológicos y digitales nos pueden servir para abordar ciertas temáticas. Y el tercer rol, recordemos que es el de evaluador, y la idea dentro de ese rol de evaluador formativo, la idea es que el docente, o nosotros como docentes, dejemos como que la calificación va más allá de la nota, ¿no? Y permitamos esa retroalimentación constante, tanto de docente a estudiante como de estudiante a docente, y de esta manera volver un poco más formativa la evaluación. ¿Cuál es el rol del estudiante? ¿Quién me recuerda el rol del estudiante?
Bueno, recordemos entonces que el rol del estudiante en los escenarios híbridos de educación es mucho más autónomo, ¿no? Y les permite pues empezar a decidir allí sobre ese lugar, sobre los tiempos, sobre la metodología y hasta los mismos ritmos de aprendizaje, y les brinda la posibilidad de participar y ser protagonistas en sus procesos de aprendizaje. ¿Entonces? Tengamos también en cuenta algo interesante, y es que esa evaluación formativa, bueno, vamos a pasar para el siguiente elemento, que es la evaluación formativa. Cuando empezamos a hablar de esa evaluación formativa, podemos hablar de una evaluación que sea basada en evidencias. Y pues uno de los grandes desafíos de la educación híbrida siempre ha sido lograr procesos de evaluación en los que prevalezca esa retroalimentación en esa doble vía, como lo veníamos diciendo, docente-estudiante o estudiante-docente, ya que son pues espacios fundamentales en esa construcción del conocimiento, ¿no? Por medio pues de estos, pues los estudiantes tienen una posibilidad de empezar a reconocer todas sus fortalezas, todas sus debilidades, y empezar a apropiarse allí en un proceso de aprendizaje, un espacio pues en donde los docentes pues pueden empezar a promover ese aprendizaje y construir un continuo aprendizaje durante todo ese plan de estudios, ¿no? Allí entra en juego algo interesante, y es tener en cuenta unas características que podríamos tener en cuenta en la evaluación. El primero es lo que llamaríamos la evaluación formativa, y recordemos que la evaluación formativa supera ese concepto de medición que está relacionado pues exclusivamente con la calificación, pues porque nos permite realizar una retroalimentación continua con el estudiante para poder identificar allí sus dificultades pues frente a esos resultados esperados de aprendizaje, ¿no? Y todo esto pues con la intención de sobrepasarlas y acompañarlo antes de que el proceso de formación termine, ¿no? También esa evaluación formativa lo que nos permite es motivar y orientar a los estudiantes. Allí pues es un proceso, bueno, es algo que nos permite empezar a identificar sus fortalezas, sus debilidades, sus avances, sus retrocesos, y con toda esta información pues ellos van a poder trabajar de manera participativa, de manera activa, de manera responsable en sus propios procesos de formación profesional. Por otro lado, tenemos la parte de la participación y protagonismo. La evaluación formativa nos permite pues que en la evaluación sea un proceso de doble vía en la que el estudiante y los docentes aprenden y construyen conocimiento, porque se generan espacios de reflexión, espacios de evaluación compartida que permiten pues que los estudiantes pongan en práctica sus conocimientos, pongan en práctica sus ideas, defiendan allí sus ideas, expongan sus razones, sus saberes y también sus dudas e inseguridades. Y algo súper interesante dentro de la evaluación formativa también es que no castiga, sino que no es sancionatoria. Entonces, cuando hablamos de no sancionatoria, es que no castiga las equivocaciones en los entornos de formación, porque esto genera frustración, genera desmotivación en nuestros estudiantes y baja su autoestima. Contrariamente, la convierte allí en una oportunidad de aprendizaje. Entonces, la idea es que nuestras evaluaciones no sean sancionatorias, sino que los veamos como oportunidades oportunidades de aprendizaje y empezar a mejorar esas opciones. ¿Listos? Y por otro lado, tenemos lo que llamaríamos las plataformas y los contenidos. Cuando hablamos de las plataformas y de los contenidos, empezamos a hablar de relacionar algunas herramientas de Office 365 en este ecosistema. ¿Listos? Entonces, cuando hablamos de las plataformas, tenemos varios tipos de plataformas. Entonces, recordemos que la tecnología va a estar al servicio de nuestros modelos pedagógicos para poder lograr esa articulación entre la modalidad presencial y virtual. Y cuando empezamos a hablar de plataformas, tenemos 4 tipos de plataformas. Tenemos unas plataformas llamadas las plataformas de gestión de aprendizaje, otras plataformas llamadas las plataformas de aprendizaje, unas llamadas las plataformas de comunicación y otras llamadas las plataformas de evaluación. Cuando empezamos a hablar de las plataformas de gestión de aprendizaje, empezamos a hablar de todos esos centros educativos, o bueno, lo que llamaríamos los LMS, y la idea es que todos los centros educativos deben tener una plataforma de manejo de aula o una LMS, y pues todas estas plataformas permiten empezar a mantener a los grupos o a las clases conectados con el docente en cualquier momento, desde cualquier lugar. ¿Listos? Y todos los grupos quedan inscritos en la LMS, y esto pues permite dejar trabajos, dejar materiales para los estudiantes,
intercambiar opiniones entre, bueno, por medio de foros, interconectarse por medio de videoconferencia, y también pues va a permitir que los padres pues vean qué están haciendo sus hijos, podemos hacer pruebas, exámenes y muchísimas otras actividades. Algunas de las facilidades también de estas plataformas están también relacionadas con el acceso al Internet del centro educativo, ¿no? La idea también es que se deben elegir plataformas LMS que puedan acceder desde distintos dispositivos. ¿A qué me refiero con esto? Que podamos acceder desde una computadora o desde un celular o desde una tableta, pues recordando que nuestros estudiantes posiblemente estén tomando sus clases desde un celular o desde una tableta. ¿Listos? Y hablando un poco de, pues, de las plataformas de gestión de aprendizaje, podemos tener pues o Microsoft Teams, que nos permite empezar a trabajar desde diferentes opciones, como lo mencionábamos, desde Microsoft Teams podemos tener sesiones virtuales, podemos tener allí webinars, podemos alojar información, alojar guías, etcétera. Y también lo que llamaríamos OneNote. Para los que no conocen, pues OneNote es el papá o la plataforma que potencia nuestro blog de notas de Microsoft Teams, y desde allí también vamos a poder dejar contenido de manera ordenada para nuestros estudiantes. ¿Cuál es la ventaja de OneNote? Nos permite dejar la información allí alojada, y luego nuestros estudiantes en su momento, cuando tengan internet, van a poder ingresar, van a poder descargar el contenido y van a poder consumirlo de manera offline. ¿Listos? Estas dos plataformas, tanto Microsoft Teams como OneNote, tienen la versión mobile y tienen su versión de escritorio. Entonces, de esta manera vamos a poder acceder tanto de un dispositivo móvil como un celular o una tableta, o desde un computador. Por otro lado, tenemos lo que llamaríamos las plataformas de aprendizaje, y estas herramientas pues brindan soporte y permiten realizar allí un seguimiento a los aprendizajes de los estudiantes. Perdón. Por lo general, pues estas herramientas de aprendizaje usan lo que llamaríamos la inteligencia artificial para poder ofrecer una experiencia de aprendizaje individualizada. ¿Listos? Y suelen ser especializadas en asignaturas específicas. Allí pues es preferible empezar a elegir plataformas que sean adaptativas, pues permiten allí individualizar ese avance de los aprendizajes de nuestros estudiantes. ¿Listos? Y cuando hablamos de plataformas de aprendizaje, tenemos una herramienta llamada Insights de Microsoft Teams, que nos permite a nosotros realizar un seguimiento de cada uno de los estudiantes que tengamos inscritos allí. Entonces, cada uno de los grupos o de los teams en Microsoft Teams tiene esa posibilidad de poder añadir esta plataforma o esta herramienta llamada Insights para poder hacer un seguimiento de los estudiantes, saber cómo están usando el muro, cuánto tiempo están ingresando a las sesiones de clase, y teniendo en cuenta esta información podemos empezar a generar estrategias para mejorar la participación de los mismos estudiantes. Por acá también tenemos lo que llamaríamos las plataformas de comunicación, y en este caso son las diversas alternativas para comunicación remota entre docentes y estudiantes. Algunos ejemplos de estas herramientas pues son Teams, Google Hangouts, Zoom, Radix, Webex y múltiples otras plataformas que podemos empezar a usar para comunicarnos de manera virtual con nuestros estudiantes. Y estas herramientas pues pueden estar allí, pueden estar integradas allí también a las mismas plataformas de gestión de aprendizajes. Por esa razón, en las plataformas de comunicación podemos tener Teams, podemos tener OneNote, podemos tener también lo que llamaríamos Forms, que podría ser una plataforma de comunicación con nuestros estudiantes. Y por último, tenemos lo que llamaríamos las plataformas de evaluación, y pues estas plataformas sirven para empezar a evaluar los aprendizajes de los estudiantes, lo cual nos empieza a facilitar mucho esa tarea de nosotros como docentes, ¿no? Y pues estas plataformas pues pueden empezar a contar con evaluaciones formativas o sumativas y tener una funcionalidad que podría ser, digamos que adaptativa, lo que permite pues alcanzar un mejor mapeo de los saberes. ¿Qué plataformas de evaluación tenemos allí? Pues recordemos que desde Microsoft Teams, en el apartado de tareas, vamos a poder evaluar, asignar trabajos y calificar a nuestros estudiantes por medio también de rúbricas de evaluación. ¿Listos? Miramos a ver qué preguntas tenemos en el chat. Listo, Alejandro. Al final vamos a hacer una muestra de un caso resuelto y les vamos a contar un poco sobre algunas herramientas que pueden usar y cómo las pueden usar. ¿Listos?
Por el momento no hay una actualización en torno a Moodle con Microsoft. Están en desarrollo esas ideas. Poco a poco vamos a ver en las actualizaciones cómo se empiezan a involucrar todos esos elementos. ¿Listos? Bueno, vamos en este momento con una nueva pregunta en mente. Y la pregunta es, ¿cómo ustedes podrían diseñar experiencias de aprendizaje que se encuentran centradas en los estudiantes para escenarios de educación híbrida? Para poder dar respuesta a esta pregunta, queremos invitarlos nuevamente a menti.com. Recuerden que ustedes van a poder eh, em, pues participar por medio del código. Recuerden que lo que van a hacer es entrar a www.menti.com y desde allí van a ingresar el código 2129-3920. Recuerden, 2129-3920. Y también por medio del chat les voy a dejar el link directo a ingresar a esta presentación o a esta diapositiva con el objetivo de que puedan participar en este momento. Recuerden que la pregunta es, ¿cómo podrías diseñar experiencias de aprendizaje que se encuentren centradas en los estudiantes para escenarios de educación híbrida? Listo, empezamos a ver algunas ya interacciones. Entonces, respuestas frente a la pregunta de cómo podrías diseñar experiencias de aprendizaje centradas en los estudiantes para escenarios de educación híbrida. Hablamos de involucrar juegos en línea, de hacer quizzes en línea, encuestas, aplicarlo del aula invertida, que ya lo vamos a hablar un poco más adelante, tener en cuenta las debilidades, las oportunidades, jugar un poco con la imaginación y la creatividad. Por acá hablan también de algo interesante que es la gamificación. La gamificación nos puede permitir a nosotros como docentes convertir nuestra clase en una experiencia, llamémoslo así, de juego, que nos permita, pues obviamente, activar esas motivaciones intrínsecas y extrínsecas de nuestros estudiantes y de esta manera que, pues, que ellos logren generar allí como un compromiso con esta experiencia de aprendizaje. Todo esto pues partiendo del conocimiento de los gustos y los intereses de los estudiantes y de esta manera pues tener allí una experiencia que los estudiantes puedan disfrutar, es una experiencia que sea memorable para ellos y de esta manera pues puedan participar en la misma. ¿Listos? Listos, miren que hacemos énfasis un poco en cómo podríamos diseñar experiencias de aprendizaje centradas en los estudiantes, involucrando pues se hace énfasis allí en la gamificación, en la imaginación y la creatividad y en el aula invertida. Vamos entonces a continuar. Muchas gracias a los participantes que están dejando sus respuestas en menti.com. Y bueno, vámonos en este momento a hablar sobre cuáles son esas características de los ambientes híbridos de aprendizaje. Bueno, cuando empezamos a hablar de los ambientes híbridos de aprendizaje, se empiezan a articular, recordemos, estas modalidades tanto presencial como virtual. Y todo esto para poder propiciar experiencias de aprendizaje que sean memorables para nuestros estudiantes, en las que ellos tengan un rol autónomo en su formación y pues esto nos permite que los protagonistas se vuelvan ellos, ¿no? Los protagonistas sean ellos y estén allí trabajando en su propio proceso de formación profesional. ¿Qué tenemos acá? Pues tenemos que, según dos autores, que son Barbera y Badía en el año 2020, nos dicen que existen algunos aspectos que son esenciales a los que debemos presentarles mucha atención de los estudiantes dentro de lo que llamaríamos los modelos híbridos de educación. ¿Listos? ¿Qué tenemos acá? Pues tenemos que estos elementos. La idea es que son una educación, perdón, una organización que sea menos definida del espacio y de los tiempos educativos, que pues podamos prestarle a los estudiantes la opción de poder tomar la clase en diferentes momentos o grabar, digamos, con nuestras sesiones y dejarlas allí en algún lugar para que los estudiantes que posiblemente no tengan conectividad en algunos espacios puedan ir y visitar ese contenido de esta manera, pues que no pierdan la sesión. También hablamos de un incremento del uso y de la interacción de las tecnologías de la información y la comunicación.
Recordemos que en lo que llamaríamos la educación híbrida es súper importante empezar a jugar con el uso de herramientas y de plataformas tecnológicas que nos permitan gestionar la participación y, llamémoslo así, la comunicación con nuestros estudiantes. Por otro lado, tenemos una planificación de sus procesos de aprendizaje menos dirigidos para los docentes, que son aprendizaje autónomo. Recordemos el rol del docente como acompañante allí, ¿no? Por otro lado, tenemos también la interacción articulada con recursos y con contenidos análogos y digitales. La idea es que también podamos empezar a jugar con esa articulación de los recursos tanto análogos y digitales, no mirarnos netamente a lo digital, porque también vemos que dentro de los recursos análogos tenemos algunas opciones que nos pueden ayudar muchísimo a propiciar el conocimiento. Y por otro lado, tenemos acá una interacción que sea socialmente, mayormente virtual, una interacción social mayormente virtual. Digamos que desde allí podemos empezar a generar como un acercamiento más hacia la virtualidad en la participación social. Y de acuerdo pues a lo anterior, los ambientes de aprendizaje híbrido tienen las siguientes características. La primera característica la estamos viendo allí en pantalla y es que trascienden los límites del espacio y del tiempo del aula tradicional. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que expanden esas experiencias de aprendizaje y la construcción de conocimiento entre los estudiantes y entre los docentes, va más allá pues de la arquitectura y de los mismos horarios de las instituciones educativas. ¿Listos? La idea del segundo o de la segunda característica es que potencian el aprendizaje contextualizado y situado en la vida cotidiana. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que debemos aplicar el conocimiento en situaciones de la vida cotidiana por medio de la solución de problemas y el aprendizaje basado en el desarrollo de proyectos. La tercera característica va enfocada hacia la resignificación del uso de la tecnología en educación. Muchas veces le tenemos miedo a involucrar plataformas tecnológicas en nuestras experiencias de clase y debemos empezar a perder el miedo y empezar a integrar la tecnología en algunos contextos educativos como un medio de creación y de participación para poder apoyar los procesos de aprendizaje. Recordemos también que nuestros estudiantes pues son consumidores de contenidos y pues la idea es que volvamos a nuestros estudiantes hablando un poco desde la gamificación y desde lo que llamaríamos las narrativas transmedia. Hay un concepto muy interesante llamado los prosumidores. ¿Qué es un prosumidor? Como lo veíamos ayer en nuestro taller de Escape Rooms, hablábamos de un prosumidor es una persona que consume contenido, pero que al tiempo produce contenido. Y eso es lo que buscamos con esta parte de la resignificación del uso de la tecnología en educación. La idea es volver a nuestros estudiantes prosumidores para que sean creadores de contenidos y de medios. ¿Listos? Otra característica también de los ambientes híbridos de aprendizaje. La idea es que se articulan los espacios y tiempos de aprendizaje presenciales, virtuales y espacios también autónomos, ¿no? Y la idea es potenciar ese rol del docente como facilitador del conocimiento y permitir la autonomía y la participación de nuestros estudiantes en sus procesos de aprendizaje y construcción de sus proyectos de vida. ¿Listos? Y por último, la última característica de los entornos híbridos de educación es que potencian la interacción entre los estudiantes y entre los estudiantes y los docentes. ¿Listos? La idea es que podamos permitir que las personas se comuniquen de manera horizontal y pues empiecen a relacionar en redes para la construcción conjunta de conocimiento. Y todo esto lo podemos hacer desde plataformas virtuales, ¿no? Una de ellas puede ser Microsoft Teams desde su muro de publicaciones o desde la opción de crear canales de comunicación para proyectos o el orden que queramos darle allí. Bueno, y nos vamos entonces con otra pregunta y es, ¿cómo diseñar experiencias de aprendizaje para escenarios de educación híbrida? Recuerden, ¿cómo diseñar experiencias de aprendizaje para escenarios de educación híbrida? Y desde allí, entonces recordemos que para poder orientar el diseño de experiencias de aprendizaje que logren la articulación entre estas modalidades presencial y virtual, vamos a proponer dos enfoques disruptivos. El primero, que como ustedes lo mencionaban en una pregunta anterior en Menti, es el aula invertida. Y el que también nosotros proponemos desde acá, desde la presentación, es las narrativas transmedia. ¿Listos?
Entonces, para esto, vamos a hablar de cada una de ellas. Vamos a empezar, en primer lugar, a hablar de lo que llamaríamos el aula invertida o el flipped classroom. ¿Listos? Entonces, el aula invertida o el flipped classroom es un enfoque pedagógico que está propuesto por Bergman y por Sams allí en el año 2012, y ellos pues reconocen esas dificultades de algunos estudiantes para poder asistir a las clases presenciales, y por lo cual pues decidieron apoyarlos compartiéndoles contenidos orientadores, especialmente pues eran videos, para ser consumidos fuera del aula. ¿Listos? Y esto pues permitió que los estudiantes empezaran a continuar allí sus procesos de aprendizaje de manera un poco más autónoma. Y pues en esos momentos que tenían pues la posibilidad o la disponibilidad de poder asistir a las clases presenciales, los docentes pues aclaraban dudas y proponían algunos ejercicios que fueran pues prácticos para poder aplicar esos conocimientos en la solución de problemas y en el desarrollo de proyectos. ¿Listos? Este enfoque pues del aula invertida pues consiste en invertir un poco esas dinámicas del aula tradicional, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Pues la exposición magistral de los temas por parte del docente de manera presencial. Y lo que hace es la realización pues de forma distinta un poco. La idea es que los estudiantes pues cambien un poco esa perspectiva, ¿no? ¿Qué propone también el aula invertida? Propone pues que los contenidos temáticos sean explorados y estudiados autónomamente por los estudiantes fuera del aula. Y pues en los espacios que vamos a poder compartir con los estudiantes dentro del aula, sean espacios donde los docentes les propongan ejercicios prácticos a los estudiantes para poder aplicar esos conocimientos, y la idea también es que el docente pueda acompañar y puedan asesorar los procesos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes y les vayamos resolviendo algunas dudas. Esto pues genera una transformación, como lo veníamos hablando, de los roles dentro y fuera del aula, porque pues allí pues los docentes se empiezan a convertir en facilitadores de conocimiento y van a ser esas personas quienes guían y quienes orientan la construcción de ese mismo conocimiento de nuestros estudiantes. Esto pues nos permite también, bueno, les permite a los estudiantes ejercer un rol un poco más activo, un poco más autónomo y un poco más participativo en sus procesos de aprendizaje. Bueno. Entonces, cuando empezamos nuevamente, enviamos un poco las gráficas que tenemos en pantalla. Tenemos el aula tradicional, donde el docente es un transmisor de conocimiento. Cuando ya pasamos al aula invertida, el rol del docente se convierte en facilitador de conocimiento, un guía y acompaña ese proceso de aprendizaje. Y volvemos entonces al aula tradicional desde el rol del estudiante. El estudiante es un receptor pasivo del conocimiento, alguien que está ahí sentado, recibiendo conocimiento, no sabemos si lo está interiorizando. Mientras que en el aula invertida tenemos al rol del estudiante que participa en la construcción del mismo conocimiento. ¿Listos? Y bueno, viene una pregunta interesante y es ¿por qué implementar aula invertida en educación híbrida? ¿Listos? Tenemos varias cosas interesantes, pues recordemos que el aula invertida articula esas modalidades presencial y virtual en esos ambientes híbridos de aprendizaje. Y esto pues permite que los estudiantes de manera autónoma empiecen a construir allí el conocimiento fuera del aula y que los docentes empiecen a facilitar o a asesorar o a acompañar esos procesos de aprendizaje en encuentros presenciales. ¿Listos? ¿Y qué tenemos? Entonces, dentro de las experiencias de aprendizaje en el aula, los docentes van a poder resolver dudas, van a poder brindar asesoría, van a poder realizar acompañamiento a los estudiantes y todo esto para una construcción conjunta de conocimiento. También se aplica pues el conocimiento en situaciones cotidianas por medio de la solución de problemas y el aprendizaje basado en desarrollo de proyectos, el ABP, digámoslo así. ¿Listos? Por otro lado, también los estudiantes entonces participan en su proceso de aprendizaje, empiezan a identificar problemáticas en su cotidianidad y proponen también posibles soluciones a través de desarrollo de proyectos. Y por último también se realiza pues un intercambio de saberes, de prácticas y de experiencias entre los estudiantes y entre los docentes, pues priorizando las relaciones en red y de manera horizontal. ¿Listos? Y por el lado de las experiencias de aprendizaje fuera del aula, la idea es que los docentes diseñen o también pueden seleccionar los contenidos que sean orientadores para los estudiantes, seleccionar libros, videos, presentaciones, juegos y múltiples otros medios
que les vamos a poder compartir. Dentro de las mismas experiencias de aprendizaje fuera del aula, los estudiantes van a empezar a interactuar con diferentes medios y contenidos, y la idea es que estos medios y contenidos despierten su atención y su interés por los procesos de aprendizaje. Entonces debemos empezar a afrontar este reto de manera creativa, mirar qué medios, y todo esto nos puede servir muchísimo también teniendo en cuenta esos gustos e intereses de los mismos estudiantes, ¿no? Teniendo en cuenta los gustos y los intereses de mis estudiantes, yo voy a poder crear o seleccionar esos contenidos que puedan activar esa motivación y esas ganas de aprender de nuestros estudiantes. ¿Listos? Y por último, la idea es que podamos promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes respetando pues sus diferentes ritmos de aprendizaje. Bueno, y nos vamos en este momento con lo que llamaríamos las narrativas transmedia. ¿Qué es una narrativa transmedia? Pues las narrativas transmedia son un enfoque propuesto por Henry Jenkins por allá en el año 2003, pues quien define como un tipo de historia o relato que se empieza a desplegar a través de diferentes o de múltiples medios o plataformas de comunicación, y pues crean una experiencia en donde las personas asumen allí un rol un poco más activo y participativo en ese proceso de co-creación y expansión de dicha historia. Como lo veníamos hablando ayer, teníamos algunos ejemplos de las narrativas transmedia, donde posiblemente estábamos hablando de, hablemos de Marvel. Tenemos entonces el Marvel, tenemos allí los diferentes superhéroes, las diferentes películas, videojuegos, cómics, videos animados, series animadas, etcétera, que se desprenden de una historia general. Entonces, así como lo venimos explicando, es un tipo de historia o de relato que se despliega a través de múltiples medios. Y estos medios empiezan a complementar. No es que contemos la misma historia en el juego y la misma historia en la película, sino que cada una de ellas va completando o complementando esa historia general. ¿Listos? Y aquí cabe algo entonces interesante nuevamente, y es que en ese proceso de las narrativas transmedia nace ese fenómeno que les veníamos comentando de los prosumidores. El prosumidor es la persona que disfruta de ese contenido y se anima o digamos que se activa ese rol participativo dentro de ese proceso de creación y de la expansión de dicha historia. Entonces allí es donde podemos ver personas que crean contenidos adicionales que empiezan a completar y a nutrir un poco esa historia general. Y de esta manera, pues las narrativas transmedias pues tienen ese potencial de transformar esas dinámicas de consumo de las personas, las de como lo veníamos hablando, invitándoles a ser prosumidoras. Entonces, personas que son capaces no solo de consumir información, sino de crear contenidos para poder compartirlos con otras personas. Y esas personas pues se valen de los medios y de la tecnología a la que tienen acceso. Entonces, en nuestras experiencias de clase podemos invitar también a los estudiantes a crear contenido. ¿Qué tal si de una lectura, por ejemplo, de un libro o de un cuento, les pedimos que creen un video para poder explicárselo a una comunidad específica? Por ejemplo, les podemos decir como creen un video para YouTube en donde, digamos, expliquen el libro X para un público objetivo de 15 años. Entonces, de pronto tienen que empezar a investigar cómo les pueden hablar, bajo qué el lenguaje, qué tipo de pronto de memes o de información gráfica y que llame la atención pueden empezar a utilizar, ¿no? Hay algo importante también, y es que dentro de lo que llamamos las narrativas transmedia se empieza a consolidar lo que llamaríamos una comunidad de fans o de seguidores. Y qué interesante sería que nuestros estudiantes también empiezan a crear esa comunidad de fans y de seguidores frente a las temáticas que nosotros les empecemos a presentar, ¿no? Bueno, y entonces en este enfoque de las narrativas transmedia aplicado un poco más al campo educativo, pues genera un cambio en ese paradigma frente a esa configuración del aula tradicional, ¿no? Ya que esos procesos de enseñanza y de aprendizaje, desde esa lógica de la educación transmedia, empiezan a transformar un poco las prácticas pedagógicas para poder despertar esa atención y esa motivación de nuestros estudiantes a partir de la inmersión en un, digamos, llamémoslo así, un universo narrativo que sea interesante para nuestros estudiantes y que se despliegue de múltiples medios. Entonces, de igual manera, vamos a promover un rol activo de los docentes y de los estudiantes
a partir de, de esa relación que llamaríamos horizontal o una relación en red que empieza a facilitar esa co-creación. Pues la idea es que también tanto docentes como estudiantes podamos participar en esa co-creación de contenido dentro de nuestras experiencias de clase, obviamente teniendo en cuenta ese contenido temático que queremos impartirles a ellos. ¿Listos? También algo interesante es que en el escenario de educación híbrida, las narrativas transmedia se empiezan a convertir en una gran oportunidad para poder crear experiencias de aprendizaje que articulen estas modalidades presencial y virtual. Y la idea es que esto nos va a ayudar a despertar esa atención, ese interés, ese deseo y la acción de los estudiantes hacia los contenidos curriculares propuestos por el docente. Porque los convierte pues en un universo narrativo que es interesante para ellos y lo despliega a través de múltiples medios que pueden ser pues análogos y digitales, ¿no? Esto nos puede servir muchísimo a nosotros como docentes. Como lo veníamos hablando aquí, tenemos entonces un universo narrativo como de ejemplo. Hablábamos de Marvel. Entonces tenemos acá un universo narrativo completo de Marvel, donde tenemos películas, tenemos series, cómics, webs dedicadas a esto, juegos de mesa, videojuegos. Cada uno de ellos empieza a contar la historia con un fragmento adicional o empieza a complementar la historia, donde tenemos pues o medios análogos o medios digitales. Y como veníamos hablando, también tenemos la posibilidad de construir una comunidad de fans que nos van a ayudar a nosotros a empezar a crear ese perfil de los prosumidores. ¿Listos? ¿Qué elementos también tenemos dentro de las narrativas transmedia? Tenemos entonces una historia, que son también, vamos a hablar de ellos. Entonces tenemos una historia, tenemos unos medios, unas plataformas, tenemos una experiencia y una audiencia participativa. ¿Listos? Cuando empezamos a hablar de esto, entonces tenemos entonces en primer lugar una historia. Pues obviamente sabemos todos que existen diferentes maneras de contar las historias y esto nos va a permitir muchísimo a nosotros involucrar esa narrativa que, digamos, puede envolver nuestro contenido temático con el objetivo de volverlo más atractivo para el estudiante. Entonces, ¿qué tal si hacemos una especie de mapa de empatía con nuestros estudiantes, volviendo un poco a nuestro primer webinar enfocado hacia la planeación desde el Design Thinking y desde el Game Design? Podríamos hablar desde el Design Thinking en su primera fase, la fase de empatía. Hablábamos del uso de algunas herramientas como el mapa de empatía o el perfil del usuario que nos permitían empezar a conocer un poco sus gustos e intereses de los estudiantes. Y desde allí vamos a poder crear esas historias para que sea más atractivo ese contenido temático que queremos compartirle a nuestros estudiantes. Cuando hablamos de los medios y de las plataformas, recordemos que son ese vehículo por el cual va a viajar nuestro mensaje o se narra nuestra historia. Entonces allí vamos a empezar a seleccionar los medios. Vamos a contarlo por medio de un cómic, vamos a contar una parte por medio de un grupo de WhatsApp, vamos a tener un grupo de discusión en algún foro, vamos a compartir videos por YouTube, vamos a hacer una experiencia de juego en alguna aplicación. Entonces empezar a ver cuál va a ser ese vehículo por el cual va a viajar nuestro mensaje, que puede ser esa historia junto con nuestro contenido temático. Y por otro lado, tenemos la parte de la experiencia. La idea ayer en este espacio es hacer un balance entre lo que llamaríamos el desafío y la habilidad para poder promover esa motivación intrínseca. ¿Y a qué nos referimos con esto? Allí aparece entonces nuevamente ese concepto del flujo para las personas que participaron el día de ayer en el taller de Skate Rooms. Hablábamos del flujo de la experiencia y es cómo podemos empezar a jugar con los diferentes retos que les podemos plantear a nuestros estudiantes a lo largo de la experiencia de aprendizaje y cómo jugamos con esos niveles de dificultad para poder promover esa atención y ganar lo que llamaríamos como que los estudiantes se comprometan con la experiencia de aprendizaje. Entonces, ¿cómo podemos empezar a jugar con esa curva de aprendizaje o con ese flujo de la experiencia con el objetivo de hacer un balance entre el desafío y la habilidad para poder promover la motivación intrínseca y extrínseca de nuestros estudiantes? Y por último, hablamos de una audiencia participativa. Entonces, la idea es que por medio de estas experiencias de aprendizaje que involucren las narrativas transmedia, podamos volver a nuestros estudiantes de consumidores a que se vuelvan prosumidores, que son personas que construyen también contenido y lo comparten con un público objetivo. Y ahora viene algo interesante y es el por qué implementar
las narrativas transmedia en escenarios de educación híbrida. Aquí entonces, las narrativas transmedia, pues recordemos que también nos ayudan a articular esas modalidades presencial y virtual en ambientes híbridos de aprendizaje, porque nos permiten, bueno, o porque permite a los estudiantes empezar a explorar e interactuar con contenidos curriculares a través de un universo narrativo por diversos medios y por diversas plataformas, y estos se encuentran pues fuera del aula, ¿no? Potenciando pues sus aprendizajes autónomos, dándole pues un rol no solo de consumidor de información, sino pues también de creador de contenidos o de futuros posibles que incidan en sus propias realidades, ¿no? Y esto pues también nos empiezan a brindar la posibilidad de empezar a transformar el currículo y los objetivos de aprendizaje en un universo narrativo para poder despertar el interés y esa motivación de nuestros estudiantes frente a los procesos de aprendizaje. También pues nos permite que los estudiantes sean prosumidores, ¿no? Es algo súper interesante. Pues todo esto sucede gracias a la posibilidad de poder de crear y de aprender en torno a un universo narrativo que sea interesante y pues de ser protagonistas en sus propios procesos de formación profesional, ¿no? También nos ayudan a promover lo que llamaríamos la expansión del aula más allá de los límites físicos, pues esto se logra pues incorporando medios y plataformas que sean interesantes para los estudiantes y que les permitan promover ese aprendizaje autónomo. Por otro lado, tenemos también que resignifican ese rol del docente y de los estudiantes. Recordemos que esto se logra asumiendo en ambos casos un papel activo de co-creación y una relación que sea en red y que sea horizontal. ¿Listos? Y por último, pues permiten despertar la atención de nuestros estudiantes a partir de esa exploración del mismo universo narrativo que sea interesante, desplegando, pues, o que se despliega por diferentes medios y diferentes plataformas. Esto pues va a hacer que se capte la atención de los mismos estudiantes. Y bueno, vamos a pasar entonces en este momento a una plantilla orientadora. Tenemos un caso resuelto que queremos mostrarles. Entonces esta plantilla orientadora va a ser una herramienta que les va a permitir a ustedes diseñar experiencias de aprendizaje significativas para estudiantes en escenarios de educación híbrida. Les vamos a contar entonces un poco sobre cómo podemos empezar a usar algunas herramientas de Microsoft y de Office 365, recordándoles nuevamente que Office 365 no es solo Word, Excel y PowerPoint, sino tenemos una infinidad de herramientas que vamos a poder empezar a usar en entornos híbridos de educación. ¿Listos? Vamos entonces a abordar nuestro caso resuelto para que lo tengamos allí en cuenta. Esta plantilla se las vamos a compartir allí por medio del chat. Esta plantilla pues va a ser las que va a llegar a ustedes totalmente completa. Yo para poder mostrárselas un poco mejor por medio de la presentación, hemos partido la presentación en dos partes para poder entenderla. ¿Listos? Entonces, ¿qué tenemos en nuestro caso resuelto? Lo vamos a abordar, como lo veníamos hablando, desde el aula invertida y desde las narrativas transmedia para poder crear una experiencia en un entorno híbrido de educación que articule la modalidad presencial y la modalidad virtual. En esta plantilla ustedes van a encontrar allí una serie de pasos, son creo que 6 pasos, si no estoy mal, sí, 6 pasos, y vamos a encontrar su cruce con lo que es la modalidad presencialidad, la modalidad de presencialidad, la modalidad virtual y algunas herramientas de Microsoft y Office 365 que proponemos para cada uno de esos momentos. ¿Listos? Recordemos que esto estamos hablando desde la aula invertida. ¿Y qué tenemos entonces en el primer paso? El primer paso va a ser el inicio de la experiencia del aprendizaje. Un segundo momento donde vamos a conformar los equipos de trabajo y los roles. Un tercer momento donde vamos a realizar la organización y la planificación de las tareas que debemos realizar en este proceso. Un cuarto momento, que es la investigación y el análisis de datos de la información. Y un quinto momento, donde vamos a hacer la creación del producto final. Y como lo veníamos hablando, desde la evaluación formativa, un sexto momento, donde vamos a hablar de la retroalimentación y una evaluación del producto final. ¿Listos? Listos. Entonces, dentro del mismo caso resuelto que les vamos a compartir a ustedes, esa plantilla también la van a encontrar allí en blanco, el caso resuelto que proponemos entonces va a ser abordado desde el área del conocimiento de las ciencias naturales. ¿Listos? Vamos entonces a abordar un proyecto de ciencias naturales, en este ejemplo,
el objetivo de aprendizaje va a ser establecer el objetivo, formar estudiantes que sean sensibles frente al consumo de plástico de un solo uso a través de la creación de un producto audiovisual con el fin de potenciar su rol como agentes de cambio. ¿Listos? Entonces vamos a abordar la temática del plástico de un solo consumo o de un solo uso a través de la creación de un producto audiovisual con el fin de potenciar su rol como agentes de cambio. Entonces, como pueden ver, estamos abordando una temática, pero partiendo del perfil de los prosumidores, que consumamos contenido, pero también creemos contenido para la comunidad. Por otro lado tenemos el tema, pues el nombre que le vamos a colocar a este proyecto va a ser fantástico, no hay plástico, el impacto ambiental sobre la tierra que ha generado el consumo innecesario de plásticos de un solo uso en los últimos 50 años. Va a ser como la temática principal en este caso resuelto, y el producto final pues va a ser crear un filminuto para generar conciencia sobre el consumo inadecuado del plástico, de un solo uso y su impacto negativo en la tierra. Dame un segundo, voy a volver a compartir la pantalla, me comentan que se ve un poco borroso. Listo, perfecto. Entonces, teniendo en cuenta, creo que ya se ve un poco mejor. Vamos entonces a partir explicando un poco este caso resuelto. ¿Qué tenemos entonces? En el primer momento, en el inicio de la experiencia de aprendizaje, la idea es enviar contenido orientador a los estudiantes para poder familiarizarlos con el tema a desarrollar antes del inicio de la experiencia de aprendizaje. Entonces, compartirles el contenido, que lo consuman, que lo disfruten, y luego cuando lleguen al aula podemos empezar a hacer un diálogo, crear una construcción conjunta con nuestros estudiantes, de esa manera poder compartir el contenido. Entonces, como pueden ver, en ese primer momento va a estar enfocado en la modalidad virtual y el docente pues va a compartir con los estudiantes contenidos orientadores sobre el tema a desarrollar. ¿Qué temas? Vamos a compartirles un video de Boyan Slat, vamos a compartirles un video de contaminación por el plástico y un video tutorial de qué es un filminuto. Entonces, para que ellos ya tengan un panorama de lo que se va a hacer en este proyecto, ¿listos? Y adicional, la herramienta que vamos a usar es OneNote. Recordemos que OneNote es una biblioteca de contenido con la que el docente va a poder compartir material orientador. En este caso, pues va a estar relacionado con el impacto ambiental que pues ha generado en el consumo innecesario del plástico de un solo uso. Y esto es con el fin de empezar a familiarizar a los estudiantes con el tema antes de iniciar la experiencia presencial en el aula. Entonces, recuerden que ustedes dentro de OneNote van a poder crear diferentes secciones y allí crear diferentes páginas para poder compartirles contenido a los estudiantes. Esto nos va a servir muchísimo para poder compartir el contenido de manera virtual o de manera, digamos que asincrónica, ¿no? En segundo lugar, ¿qué tenemos? Tenemos lo que llamaríamos los equipos de trabajo y los roles. Allí, la idea es generar un espacio para que los estudiantes se conozcan, organicen los equipos de trabajo y definan los roles para cada uno de los integrantes. La idea es que los estudiantes comparten allí sus intereses, sus habilidades y sus talentos mediante la creación de un video en la plataforma de Flipgrid de Microsoft. Esta es una plataforma muy interesante que nos permite a nosotros darle voz a los estudiantes, nos va a permitir trabajar de manera interesante, donde vamos a poder, digamos que, ver y visualizar los diferentes videos de nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué buscamos aquí? Que los estudiantes compartan allí un pequeño video mostrando sus habilidades, sus intereses y los mismos talentos que ellos tienen, con el objetivo de que se conformen equipos de trabajo de acuerdo pues, a los perfiles compartidos por los mismos estudiantes. La idea es que los equipos de trabajo se van a presentar y van a socializar sus roles asumidos por cada un integrante pues, del equipo mediante la creación de otro video en la plataforma de Flipgrid, que es la idea que estamos promoviendo acá, el uso de estas nuevas herramientas que les van a permitir a ellos empezar a gestionar sus propios trabajos. ¿Listos? Y en este momento le estamos apuntando al modelo presencial,
y al modelo virtual al mismo tiempo. Entonces, desde la parte presencial vamos a hacer esas 3 actividades que les acabamos de mencionar, y desde la modalidad virtual, pues los estudiantes van a compartir con el docente el registro de los equipos de trabajo y de los roles asumidos, diligenciando pues un formulario en Microsoft Forms. ¿Esto para qué nos puede servir? Pues para que el docente tenga un consolidado de la información, perdón, de la información de los equipos de trabajo. Entonces, ¿qué herramientas de Microsoft proponemos usar en este momento? Recordemos, estamos hablando de Microsoft Flipgrid, donde los estudiantes van a compartir sus intereses, sus habilidades y sus talentos por medio de un video corto. Y también van a compartir los equipos de trabajo, se van a presentar pues evidenciando pues el rol asumido por cada uno de los integrantes. En esta plataforma de Microsoft Flipgrid vamos a poder definir el tiempo de duración máximo de cada uno de los videos, y también vamos a poder permitir a los estudiantes empezar a trabajar en la edición de los mismos para poder presentarlos de una manera un poco más interesante para las demás personas del equipo. También tenemos entonces que los estudiantes empiezan por medio de Microsoft Forms, vamos a poder jugar con la parte de la bifurcación para poder crear formularios donde los estudiantes puedan asignar y crear pues los equipos de trabajo para tener esta información consolidada en un solo espacio. En nuestro tercer momento hablamos de la organización y de la planificación. La idea es acordar allí con los estudiantes esas tareas y los tiempos para el trabajo autónomo fuera del aula. Entonces, allí proponemos que este espacio se haga desde la modalidad virtual, en donde el docente y los estudiantes van a definir a través de un encuentro sincrónico en Microsoft Teams por medio de una reunión normal las tareas y los tiempos de entrega por medio de una lluvia de ideas en la pizarra colaborativa de Whiteboard. Recordemos que ahorita el Whiteboard tuvo una actualización muy interesante que nos va a permitir a nosotros empezar a, digamos que a crear o a co-crear junto con nuestros estudiantes en nuestras sesiones virtuales de una manera muy interesante. Entonces los invitamos también para que ustedes puedan explorar un poco el Whiteboard con esta nueva actualización que tuvo hace poco. ¿Listos? ¿Cuál es la idea? Que desde allí generemos una ideación, puede ser por medio del Design Thinking o algunas de las mismas un segundo. Una de las metodologías que ya hemos abordado en estos talleres, y desde allí pueden generar lluvias de ideas para poder generar como esos diferentes tareas que requieren cada uno de los proyectos de los estudiantes. De esta manera, la idea es que después de esto, los estudiantes creen un cronograma de trabajo de investigación en el calendario de Microsoft Teams. Recordemos que el calendario de Microsoft Teams no solo nos sirve para poder crear, digamos que, sesiones o reuniones con otras personas, sino que desde allí yo puedo bloquear o crear espacios con diferentes asignaciones con el objetivo de crear las tareas. Yo puedo crear, digamos que las tareas por medio de deadlines o fechas límites, y puedo marcar como el día 23 de diciembre debo tener la grabación del video. Entonces coloco allí un espacio en mi agenda donde me cito a mí mismo o cito de pronto a los compañeros con los cuales estoy trabajando, y de esta manera todos vamos a tener claro ese calendario, ¿no? Son diferentes formas en las cuales vamos a poder empezar a usar pues estas herramientas. Por acá también tenemos la opción número 4, perdón, el paso número 4, que va enfocado hacia la investigación y el análisis de datos de información. La idea es establecer allí los medios y las plataformas para esa búsqueda y esa sistematización de información fuera del aula. Por eso lo estamos planteando desde la modalidad virtual. La idea es que los estudiantes empiecen a realizar allí un proceso de investigación sobre el impacto ambiental generado por ese consumo de plásticos, pues a través de las diferentes fuentes que les podemos proponer: internet, bibliotecas, encuestas, a la misma comunidad educativa o entrevistas a algunos expertos que puedan conseguir. Y esa información o esos datos de investigación se van a recolectar en esa plataforma de OneNote. Recordemos que OneNote nos permite también a nosotros como estudiantes empezar a generar digamos que unas hojas de trabajo en esas secciones de manera colaborativa o por medio de la co-creación con nuestros estudiantes. Entonces son espacios donde vamos a poder trabajar de manera colaborativa con las personas del grupo. Entonces yo como docente puedo crear las hojas de cada uno de mis grupos de estudiantes, y desde allí
pues cada uno de ellos va a poder entrar a sus hojas de trabajo en cada una de las secciones y de esta manera trabajar de manera colaborativa con las personas del grupo, ir alojando la información. Algo interesante dentro de OneNote es que vamos a poder crear como esas notas de manera, digamos que llamémoslo con contenido interactivo. Entonces yo puedo grabar videos, puedo grabar notas de audio, puedo subir videos de YouTube, subir videos de diferentes plataformas, copiar PDFs y todo esto pues va a quedar alojado allí dependiendo pues del orden de los mismos estudiantes y van a poder consultarlo en cualquier momento. ¿Y qué más proponemos? También proponemos que la investigación y los datos la información y esos datos de la investigación se empiecen a clasificar y empiezan a sistematizar por medio de una bitácora en Microsoft Suite. Microsoft Suite también es otra plataforma de Office 365 que nos permite crear informes o nos permite crear páginas web de una manera muy simple y muy sencilla. ¿Y qué buscamos con esto? Entonces, obviamente que OneNote sea como el lugar donde almacenamos toda la información y en Microsoft Suite donde vayamos registrando ese proceso de nuestra investigación y de esta manera pues vamos a tener una bitácora del mismo desarrollo. Y por acá tenemos entonces el paso número 5, que es el producto final, donde vamos a definir los criterios para la elaboración del producto final y el medio para compartirlo con la comunidad educativa. ¿Qué tenemos entonces desde la modalidad presencial? Tenemos entonces que los equipos de trabajo van a compartir con la comunidad educativa ese filminuto que han creado. Y para ello, vamos a utilizar la herramienta de Microsoft Stream, la cual nos permite pues generar interacción con los espectadores a través de preguntas para poder responderlas en Microsoft Forms. Entonces, el filminuto lo podemos grabar por medio de cualquier dispositivo móvil, una cámara, un celular. Podemos pasar a Microsoft Freely para poder editarlo, agregarle algunos momentos, etcétera. Y desde allí podemos subirlo a lo que sería Microsoft Stream con la posibilidad de integrar preguntas a lo largo del video desde Microsoft Forms. Y de esta manera podemos empezar a tener una retroalimentación en tiempo real de los espectadores del video. Y desde la modalidad virtual, los equipos de trabajo que crearon el filminuto para poder generar conciencia en la comunidad educativa sobre ese consumo inadecuado del plástico de un solo uso y van a usar, como les venía diciendo, la herramienta de Microsoft Freely para la creación del mismo. ¿Listos? Pasando entonces al paso número 6, que ya es nuestro paso final, donde vamos a tener esa retroalimentación y esa evaluación. Allí es un espacio donde se van a definir los criterios de evaluación que se aplicarán a los estudiantes durante la experiencia de aprendizaje. Esta también va a ser una sesión que vamos a lanzarla desde la modalidad virtual. Y allí pues se van a aplicar 3 tipos de evaluación: autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación, con el objetivo de acompañar y de retroalimentar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Qué criterios vamos a estar usando para esa evaluación? El trabajo en equipo, la investigación, la creatividad y la misma resolución de problemas. Y para poder hacer una reflexión y cerrar pues la experiencia de aprendizaje, vamos a realizar un encuentro sincrónico con los estudiantes. ¿Listos? ¿Y qué herramientas de Microsoft vamos a poder usar? Vamos a poder usar Insights. Recordemos que Insights nos proporciona allí un análisis detallado de cómo y cuándo los estudiantes empiezan a acceder al contenido compartido por el docente, desde las sesiones virtuales y la misma interacción con el muro de publicaciones. Y vamos también a utilizar Excel, donde el docente pues va a llevar un consolidado del proceso de aprendizaje de los estudiantes por medio pues de una hoja de cálculo en Excel con el fin de abrir espacios de retroalimentación y acompañamiento cuando sea necesario. Y vamos a usar Microsoft Teams desde la creación de las sesiones virtuales al cierre pues para hacer esa retroalimentación y esa reflexión de la experiencia del día de hoy. ¿Listos? Como pueden ver, esto es una planeación que hemos creado utilizando pues esta plantilla donde tenemos la opción de poder jugar desde la modalidad presencial, desde la modalidad virtual y teniendo en cuenta o presente el uso de las herramientas de Microsoft. Recuerden que lo estamos haciendo desde el aula invertida y desde lo que llamaríamos las narrativas transmedia para poder proponer proyectos de ese tipo donde podemos entregar diferentes áreas. ¿Listos? Este era el ejemplo que queríamos mostrarle. Como pueden ver, vemos el uso de diferentes herramientas de Microsoft y Office 365 en el desarrollo de estas actividades de la planeación
de experiencias de aprendizaje para entornos de educación híbrida. Con esto pasaremos entonces a nuestro espacio de dudas, preguntas, inquietudes o comentarios que tengan frente al contenido que les hemos presentado el día de hoy. ¿Listos? Allí en el chat ya mi compañero Jorge López nos ha empezado a compartir información frente a algunas de las herramientas que les hemos compartido. Tenemos ya información respecto a Flipgrid. Poco a poco también les vamos a compartir la presentación y algunos videos que hemos creado para que ustedes puedan disfrutar. Vamos a encontrar algunos videos frente al uso de, de Microsoft Teams y de Stream y de Forms con el objetivo de empezar a integrarlas en los entornos de educación híbrida. ¿Listos? Listo, danos un segundo. Ingeniería ambiental. Ya vamos a preguntarle a la persona encargada de los certificados. También mi compañero Jorge López, recuerden que por medio del perfil de Peter Parker nos está compartiendo en este momento una infografía de la educación híbrida desde un enlace que nos están compartiendo allí. Andrea Najar, perdón, nos dice que están muy útiles los formatos. Recuerden que los invitamos a que puedan consultar toda esa información complementaria que mi compañero Jorge López está dejando por medio del chat. Es información que les va a servir de gran ayuda para poder empezar a complementar e implementar pues esas experiencias en el entorno de educación híbrido por medio o mediadas por herramientas de Microsoft y Office 365. También en estos momentos mi compañero Jorge López, por medio del perfil de Peter Parker, nos ha dejado el formulario de asistencia. Recuerden que los invitamos a que en este momento ustedes puedan ingresar y puedan allí registrarse con el objetivo de que puedan recibir los certificados que Microsoft y Criteria de Educación están entregando por la asistencia a estos espacios. Listos. Bueno, respecto al problema que estabas teniendo, ingeniería ambiental, Oscar Bernal, mi compañero Juan José Jiménez nos va a compartir allí por medio del chat ese formulario del día martes. Va a estar habilitado durante 10 minutos para que por favor te registres y nuevamente allí recuerda revisar muy bien el correo electrónico y el número de documentos, ya que con esos datos es que se genera el formulario de asistencia. ¿Listos? Entonces a mi compañero por medio del chat te compartirá el formulario para que te registres en él y puedas recibir tu certificado.
Recuerden que los invitamos a que se registren en ese formulario de asistencia con el objetivo de que puedan recibir allí la certificación de parte de Microsoft y de Criteo Educación por la asistencia a los espacios del día de hoy. También esperemos un momento, ya mi compañero Juan José Jiménez, en estos momentos generando el nuevo enlace para el formulario del día martes y en un rato lo compartirá por medio del chat. Listos, perfecto. Pueden revisar como último mensaje. Mi compañero Juan José Jiménez ha etiquetado a Ingeniería Ambiental. Por favor, realiza el registro desde este enlace para que pueda recibir el certificado del día martes. Recuerden, por favor, registrar muy bien. Revisen siempre sus correos electrónicos. Muchas veces se nos va el punto de más o le quitamos el punto que puede ir en el correo o el número. Y de esta manera, pues obviamente el correo al cual va a llegar el formulario de asistencia pues va a ser erróneo. ¿Listos? Entonces, por favor, verifiquen muy bien antes de enviar sus datos, revisen sus correos electrónicos, sus nombres que están bien escritos y sus números de documento para que les pueda llegar el certificado. Por favor, las personas que el día martes no recibieron su certificado, pueden ingresar allí por el mensaje de mi compañero Juan José Jiménez. Ese es el formulario de asistencia del día martes. Este formulario va a estar habilitado durante 10 minutos. Por favor, regístrese para que les pueda llegar el certificado de ese día. Bueno, nos pregunta por aquí en el chat de por qué en estas sesiones no se ha utilizado las opciones de cámara y audio para los participantes. Muchas veces utilizamos esta configuración con el objetivo de que las personas que ingresen no interrumpan la sesión. Muchas veces ingresan y están de pronto en otras actividades y dejan sus micrófonos encendidos y esto pues interrumpe un poco la participación o el desarrollo del espacio. Entonces por esa razón hemos decidido pues deshabilitar la micrófono y la cámara en estos espacios y en los momentos en que veamos pertinentes podemos habilitarlos. ¿Listos? Bueno, pues no siendo más, darle las gracias por la asistencia al espacio del día de hoy. El material será compartido. Más adelante les vamos a compartir el enlace del Learning Pathways donde vamos a tener esta información alojada. Allí van a encontrar todo el contenido, tanto las diapositivas como los videotutoriales y junto con las infografías para que ustedes puedan acceder a esa información. ¿Listos? Bueno, no siendo más, queremos dar las gracias a todos ustedes por asistir a este espacio. Recuerden que este espacio llegó a ustedes gracias a Criteo Educación y a Microsoft y pues a la alianza existente con la institución educativa. Gracias por participar. Espero pues todo el contenido que les hemos compartido el día de hoy y durante la semana haya sido de su agrado y puedan empezar a utilizarlo y a implementarlo en sus prácticas diarias. No siendo más, espero tengan un feliz resto de día, un feliz fin de semana y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Hasta luego.